El explosivo crecimiento urbano en la zona metropolitana de Guadalajara ha propiciado numerosos problemas sociales. Aunque la necesidad de una vivienda fue el factor que detonó el crecimiento, las consecuencias de la falta de planeación convirtieron la esperanza de una vida mejor en colonias marginadas, en hacinamiento, fraccionamientos abandonados, carencia de servicios públicos e inseguridad. En las últimas décadas, la zona metropolitana de Guadalajara registró un crecimiento explosivo que fue imposible dotar de los servicios suficientes a toda la mancha urbana. Es el tema que tocamos hoy aquí en Ruta 44 y saludo con mucho gusto a Juan Antonio González, presidente municipal de Tonalá. Bienvenido, Juan Antonio. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias al auditorio. Ernesto Padilla Cebes, director del Instituto Jalisciense de la Vivienda. Ernesto, bienvenido. Tu servidor, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad que le das al instituto de manifestar sus intenciones a la gente de Jalisco. Carlos Orozco Santillán, especialista en urbanismo. Tocayo, bienvenido. Gracias, Tocayo, por la invitación y muy agradado de estar aquí en mi casa, que es la Universidad de Guadalajara. Y Bert Fanestein, urbanista también, gente de casa, ha estado con nosotros en varias ocasiones para tocar estos temas. Bert, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos empezando contigo, Juan Antonio, si me permites, el tema del crecimiento explosivo que ha registrado la ciudad. Yo creo que si alguien conoce este problema y lo ha enfrentado es el municipio de Tonalá. Así es, un municipio que desde los años 80 sufre un desequilibrio en materia de densidad con aquel fraccionamiento Loma Dorada, que le da la espalda, lo presumen como un fraccionamiento ecológico, le dan la espalda a los ríos y arroyos urbanos en aquel momento, y nos empieza a generar una serie de problemáticas donde la mancha urbana empieza a absorber esos centros fundacionales más antiguos que la Guadalajara, como Coyula, San Gaspar, Rancho La Cruz, Alatitán, Santa Cruz de las Huertas, etcétera. Pero aún así, después de los años 90 vienen las políticas nacionales de vivienda y empieza a ser una oferta muy grande y empieza a haber una manipulación en materia del territorio y en materia inmobiliaria. Esto nos da una posible expansión urbana que se da en Tonalá, 2 o 3 fraccionamientos, que es el ejemplo de la expansión urbana, y empiezan a limitar muchísimas cuestiones en materia de servicios. Pongo un ejemplo que nos ha dolido los últimos años, el caso de la autopista México, que lejos de ser una oportunidad, se volvió una cicatriz económica urbana para el municipio. La economía urbana del sur y del norte de la autopista no es la misma. Todavía se van con esas políticas de dispersión, hay un fraccionamiento ahí en específico que es el de Santa Marta, y les ponen casetas para pagar peaje para entrar a tu vivienda. Una política mal planteada, una política sin ningún equilibrio metropolitano, y ahora nos toca ver con las nuevas políticas que se están planteando desde la Junta de Coordinación Metropolitana, en donde estamos volteando a ver para qué somos metropolitanos. Yo me pregunto, en el caso de Tonalá en específico, los últimos años fue metropolitano para recibir los residuos sólidos, fue metropolitano para en su momento, antes del 2000, que todavía teníamos los centros penitenciarios, esos equipamientos especiales que a fin de cuentas, para eso sí fuimos metropolitanos, pero para el transporte masivo no hemos sido metropolitanos. Y fue un dormitorio metropolitano también, ¿no? Totalmente, exactamente. Ahora nos toca otra película. Si sabemos administrar el territorio, ahorita si se ponen a ver el plano del área metropolitana, podemos ser el lienzo en blanco para poder construir en materia de ciudad en Tonalá. Hace poco nos visitaba el escritor Sergio Roldán de Medellín y platicaba con su libro de Ciudadanía antes que ciudad. ¿Desde dónde tenemos que empezar a hacer la ciudad? Desde participar a los ciudadanos, desde decretarles un compromiso de paz, de reivindicarnos con nuestros espacios públicos, de voltear a ver políticas públicas antes de generar la ciudad. Muy bien, ahorita si quieres abundamos en este tema. Ernesto Padilla, el tema de la vivienda lo mencionábamos hace un momento, que fue el factor que detonó de alguna manera el crecimiento. El tema era hacer vivienda, pero parece que se fueron al extremo a hacer vivienda de todo tipo, no necesariamente la mejor, ¿no? Definitivamente. Como dice el arquitecto Juan Antonio, no obedecieron a que la ciudadanía debió ser el eje de la vivienda y la vivienda debió ser el eje de la ciudad. Fue un crecimiento mal planeado donde desgraciadamente hubo autorizaciones y no revisiones de los temas urbanísticos. La actual política y la nueva agenda que estamos analizando sí está poniendo al ciudadano y está poniendo a la vivienda como el eje rector de la ciudad.
antes la vivienda era consecuencia de acciones de urbanistas, de desarrolladores, incluso de los mismos gobiernos estatales y federales. Fue un crecimiento desmedido, pero creo que en Jalisco, hablando de lo que dice el arquitecto Juan Antonio, la zona metropolitana se comporta de una forma. Nosotros como Instituto Jalisciense tenemos que ver hacia el interior y cómo dispersar parte de este problema y darle solución. Entonces creo y estoy muy convencido que con el trabajo que está haciendo equipos como Laboratorio Nacional de Vivienda, la Universidad de Guadalajara, el Instituto Jalisciense y lo que estamos haciendo con el gobierno del estado y los municipios, vamos a dar orden siempre y cuando, repito, veamos al ciudadano y a la vivienda como el eje rector del urbanismo en materia de vivienda. Y de aquello que se hizo mal, digamos fraccionamientos abandonados, etcétera, ¿es posible rescatar algo? Definitivamente es posible rescatar algo. Tenemos un ejemplo muy importante que nos acaba de lanzar el Ayuntamiento de Tlajomulco con renta de casas. Tenemos que ser muy cuidadosos en cada uno de ese tipo de programas, observar hasta dónde podemos recuperar y qué podemos recuperar. Sí tenemos que ir con una mente muy abierta y una mente muy en favor del ciudadano sin lastimar a la ciudadanía en general. Muy bien. Carlos Orozco Santillán, nosotros llamamos al programa los estragos del crecimiento urbano. Estragos porque no se planeó, Carlos. No se conoce la palabra planeación desde hace mucho tiempo en Jalisco, a pesar de que es la tradición de la formación de los arquitectos en la Universidad de Guadalajara. Como sabemos, que grandes impulsores de la planeación de la ciudad. Pero hoy hemos crecido porque sabemos que hace más de 30 años que si alguien era industrial que quería tener éxito, se iba a Monterrey. Si alguien quería ser exitoso políticamente, pues más le valía vivir en México. Pero ahora sabemos que si los grandes comerciantes que tuvo Guadalajara se quieren enriquecer ahora, pues hay que crear una inmobiliaria que se dedique a mentir, ofreciendo vivienda barata con créditos de interés social de Infonavit y aprovechar las ventajas que tiene una ley inconstitucional, marcada así por la Suprema Corte, como es la ley de Infonavit, para que la gente, que no teniendo certidumbre en su trabajo, siga aglomerándose, segregada, como si fuera un gueto de los años 40, para que se hacinen en colonias que tenemos en Tlajomulco, que empiezan a aparecer también en El Salto, que ya los conocemos, menos marginales que en Tonalá, que también hay en Tlaquepaque, y en fin, también en Zapopan, que son una constante de la desigualdad que hay en todo nuestro país, pero particularmente en el área metropolitana de Guadalajara. Así que es una gran oportunidad para que si el presidente mexicano López Obrador quiere realmente atacar el problema de la desigualdad, como yo creo que sí lo quieren hacer muchos mexicanos, tendremos que empezar por los municipios, por los estados y por el gobierno de la República, todos, junto con las instituciones como la Universidad de Guadalajara, que vamos a ser un factor verdaderamente importante para poder hacer esa recuperación del tejido social. No podemos hablar de un tejido social en una parte de nuestro país cuando el problema endémico de la desigualdad es lo que genera esta dispersión tan desigual de la ciudad, en donde tenemos los dos mundos, el mundo de primera de una entrada a Guadalajara, por ejemplo, en López Mateos, y la terrible realidad que son todas las colonias en Tlajomulco, como Santa Fe, que no tienen ni siquiera banquetas para los niños que van a la escuela, que no tienen transporte. Esta dispersión pero de esta forma tan acentuada de la diferencia de clase es algo que tienen que analizar más, no solo los políticos, también los antropólogos, los geógrafos, los economistas y las universidades, todos en conjunto. Muy bien. Bert Farenstein, tú hiciste un análisis, una revisión de un caso de lo que estamos hablando aquí, que fue Tlajomulco, con viviendas abandonadas, etcétera.
Y lo más importante es que no podemos generalizar. Necesitamos analizar y tener datos puntuales sobre los distintos casos. Y yo confío mucho acompañando también desde 2014 los procesos como asesor ahí de la homologación de los instrumentos de planeación de los 9 municipios con el Instituto Metropolitano de Planeación, que fue como el anteproyecto del Plan del Ordenamiento Territorial Metropolitano. Yo confío mucho que Guadalajara no solamente puede resolver problemas locales, también puede dar como soluciones a problemas nacionales. Tocando el tema de la vivienda en desuso, la vivienda abandonada, podemos analizar las distintas características periurbanos que estamos viendo y estamos en un concepto de disfuncionalidad del sistema urbano. Necesitamos entender que esta disfuncionalidad nos toca a todos como ciudadanos. Y la parte más importante es que ponemos o que retomamos la palabra social en los asuntos de planeación y la gestión urbana, porque lo estamos dejando al lado. El problema central de nuestras ciudades en México y América Latina, como es también el caso del área metropolitana de Guadalajara, es la segregación socioespacial. Cada vez estamos como excluyendo a los más vulnerables, lo más lejos, lo más desconectado de las fuentes del empleo, los centros de población, y por otra parte también cada vez nos estamos segregando más como por los distintos grupos sociales, ¿no? Esto como yo lo veo mucho desde una perspectiva que nos fracasó el consenso, el acuerdo social entre todos y que estamos pagando como sociedad las consecuencias. Un ejemplo de ello serían los cotos, por ejemplo. Sí, exactamente, ¿no? Como el estudio que empezamos en 2014 y que ya actualizamos a 2018, los cotos, ¿no? Y yo siempre digo, la ciudad de Guadalajara tiene 4 Cs como problemas: los coches, los cotos y los centros comerciales. Y si lo vemos, el crecimiento en el periurbano, ¿cómo estamos creciendo? Dependencia total del automóvil, encerrados, uso monofuncionales, destinados a distintos grupos sociales, poderes económicos. Y si vemos los cotos, y esto es algo que debemos, en esta disfuncionalidad urbana que estamos confrontando, reconocer la enfermedad de los cotos, de los muros que estamos ya teniendo. Crecimos de 3.000 cotos en 2016 a 3.600 urbanizaciones cerradas en 2018. Mi pregunta es, ¿hasta dónde va el cáncer de la ciudad, que es como el resultado de la segregación, el problema central del desarrollo urbano de las ciudades mexicanas? ¿Y tiene que ver esto, lo que hemos dicho aquí, con la falta de planeación? ¿Claro? Son muchos factores. Creo que no podemos dar soluciones fáciles a situaciones complejas. Necesitamos analizar por qué llegamos a este momento. Yo confío mucho que se requiere un trabajo en coordinación de los actores involucrados en la gestión urbana, que es el sector inmobiliario, la iniciativa privada, la comunidad, la sociedad organizada urbana, el trabajo del comportamiento también de los académicos, pero más veo yo que necesitamos un acuerdo de los 3 niveles del gobierno, de manera institucionalizada, para retomar la rectoría sobre los procesos de la gestión urbana. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la primera. Regresamos a hablar más de este tema, los estragos del crecimiento urbano. El mejor ejemplo del crecimiento desordenado en la zona metropolitana de Guadalajara es el municipio de Tlajomulco. Esta población pasó de contar a mediados de los 90 con 70,000 habitantes para superar ahora los 600,000. La mayor parte de los fraccionamientos son de interés social, con desarrollos de hasta 10,000 viviendas que pronto tuvieron que enfrentar problemas por falta de transporte público o el servicio de seguridad pública. Los estragos del crecimiento urbano, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Juan Antonio González, a veces se habla, lo mencionaba hace un momento Bern, sobre el tejido social, de ir a atacar el problema que enfrentamos ahí. Yo hablaría de uno de ellos, la inseguridad. La inseguridad se fue, digamos, acumulando en estos fraccionamientos por la segregación y otros factores. ¿Es correcto?
Así es, yo creo que tiene que ver muchos factores. En el caso de Tonalá en específico, tenemos alrededor de 270 asentamientos humanos irregulares. Esto fue generando, curiosamente, desde hace 30 años empiezan esos asentamientos humanos irregulares. ¿Y qué genera alrededor? La falta de atención de los gobiernos, la falta de atención en materia de infraestructura, pues ahí se generan los caldos de cultivo precisamente para el tema de inseguridad. La gente empieza a abandonar sus espacios públicos. Hay un dato alarmante, por ejemplo, la ONU marca que deberíamos de tener 7.5 metros cuadrados para áreas de recreación por habitante. En Tonalá no llegamos al 1.3. Entonces es un tema muy que alarma, ¿no? Hace poco anunciaba el gobernador junto con nosotros el rescate del Parque de la Solidaridad, un proyecto frontera muy importante y algo, la verdad, preocupante cuando ve uno un espacio público que está bardeado, que tiene serpentín y que no está abierto al público. Es un espacio público que no está abierto al público. Y bien curioso porque la parte poniente, Guadalajara, con una infraestructura medianamente adecuada, con pisos de concreto hidráulico, y en la parte oriente, en Tonalá, pues un abandono de más de 30 años en las colonias como El Molino, Balcones del Rosario, La Hortaliza, la 20 de noviembre, La Jalisco, todas esas franjas que siguen siendo muy sensibles en temas en materia de inseguridad. ¿Cómo le estamos haciendo? Pues primero, poner orden en casa, como decía Bren, tenemos que tener una línea en materia de políticas desde el nivel federal, estatal, metropolitano, en el caso del área metropolitana de Guadalajara, y municipales, ¿no? Nosotros estamos haciendo algo que no se hacía desde hace 10 años. La planeación la siguen viendo como un gasto y no como una inversión. Tener que hacer los planes de ordenamiento territorial, pero de otra manera. Empezarlo desde el ciudadano, entender qué está pasando. No es un tema de planos, no es un tema de rayas, es un tema de cohesión social. Nosotros estamos haciendo programas ahorita como la cultura de la paz. Desde la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana queremos ser el primer municipio decretado como municipio de paz y desde ahí salir los distintos programas desde el rescate de espacios públicos, apropiación de los mismos, el tema de entrar a los equipamientos escolares, a concientizar desde los niños a las familias y empezarlos a invitar a que vuelvan a ser ciudadanía para poder hacer ciudad. Un poquito lo que dijiste hace un momento, Ernesto, poner a la gente en el centro de todo, no a las viviendas y a ver a quién le metemos, sino a la gente y sus necesidades, ¿no? Definitivamente la gente sufrió la consecuencia que vino siendo la vivienda. La vivienda fue consecuencia de una mala planeación. Estamos totalmente de acuerdo que la cultura es la base de cualquier sociedad y nosotros tenemos que incentivarla. Tenemos que incentivarla desde una vivienda y entender, antes hablábamos de una vivienda digna, ahora tenemos que entender una vivienda adecuada para nuestra sociedad en la que se sienta a gusto. Efectivamente, como decía el arquitecto Carlos, la palabra planeación la perdimos hace 10, 15, 20 años y fue un relajo total político. Hablando del estado de Jalisco, perdimos el rumbo de la legislación. Uno de los retos que tenemos actualmente en el gobierno del estado es legislar a favor de los ciudadanos y a favor de la planeación que esté en favor de la vivienda. Voy a poner un caso muy claro que vino a dar al traste con muchos fraccionamientos que le pegaron a Tlajomulco, Tonalá y hoy están pegando en el Salto. El Instituto Jalisciense, en el artículo 298 del Código Urbano, estaba facultado para dictaminar si en tal o cual zona era factible llevar algún desarrollo. Lo derogaron. Olvidémonos el por qué lo derogaron y ahora simplemente nos informan, hicimos esto. También ahí tiene mucho que ver el Infonavit, definitivamente es uno de los actores importantes a nivel nacional, como lo dice el arquitecto y lo sabemos todos. La ley de Infonavit está mal sustentada, mal cimentada y fue uno de los factores que detonaron el desorden al no poner al ciudadano, a la ciudadanía y a la vivienda como el eje rector de la sociedad y del camino. No se hablaba de mixturas, no se hablaba más que de consecuencia que vino siendo la vivienda. Ahora, tocayo, decían, por ejemplo, lo mencionaba Ernesto, una vivienda digna, hoy se pensaba que una vivienda digna es que no fuera una casa huevito, una casa de 40, 50, 60 metros cuadrados. Pero quiero suponer que una vivienda digna es aquella que tenga áreas verdes, áreas recreativas y servicios públicos, transporte público. ¿Es así? Pero además, más complejo de ello, porque por más pequeña que sea la vivienda, puede ser muy digna si se encuentra en los Champs-Élysées de París, si se encuentra en Roma, en Italia, si se encuentra en un contexto socioeconómico
de otra realidad. Aquí lo que nos insulta es la realidad concreta en la cual hemos abusado todos los profesionales de la construcción y la planeación urbana del sueño de cualquier ser humano de llegar a tener una casa propia. Eso lo sabíamos desde hace décadas porque lo escribió Manuel Castells. Sabemos que es el sueño de todo ser humano desde la prehistoria. Aquí el asunto es llevarlos a vivir no en el problema de la casa, sino el problema de la total degradación del contexto. La segregación no se hace con el hecho de tener simplemente una vivienda que no sea decorosa, física o en términos arquitectónicos. Estamos hablando de que una persona como ser humano requiere de cultura, de valores, de ciudadanía, de actividades comunitarias, es decir, necesita formar parte de una comunidad compleja, pero integral. Y entonces lo veremos incluso, el ejemplo más grave que vamos a tener es en la reconstrucción de esa compleja forma de hacer comunidad, que será la larguísima línea del tren eléctrico, porque vamos a tener obligación de restaurar todo lo que dejó atrás esa construcción. No es solamente la línea, sino toda la economía, la cultura, la actividad y la comunidad a la que tienen derecho todos los ciudadanos. Así que estamos hablando de que el factor humano debe de ser ponderado, y por eso para un profesor de arquitectura como lo soy yo, poner un ejemplo clásico, es decir, la misma casa Huevito de Tlajomulco en Santa Fe existe en un barrio de Oviedo, pero estamos hablando de Oviedo con el altísimo nivel cultural y humano que tiene una de las mejores ciudades de España, por citar un caso. Entonces el problema no es la medida de la casita. Yo reconozco que se ha hecho un estereotipo de si son casa Huevito o no. Las medidas es lo de menos. El entorno. El entorno, el tejido social. Por eso yo insisto en que reconstruir a toda la nación es todos, y me refiero a todas las disciplinas, claro, porque el problema de la degradación que tiene la ciudad mexicana, no solamente del área metropolitana de Guadalajara, es endémico de México y de América Latina. Y tenemos que voltear a lo que hizo Colombia, lo que han hecho algunas partes de Brasil. Claro. Y podemos aprender de ellos, como lo mencionaba otro egresado de arquitectura de la Universidad de Guadalajara, Juan Antonio, que lo podemos lograr. Ojalá pudiéramos lograr ver el caso de Curitiba, ¿no? Donde hay una ciudad que es usada por los ciudadanos que viven en las afueras, pero esa es otra historia. La segregación, decías que es un problema grave, ¿no, Ver? Lo más importante es, como en la vida también, que aceptamos que tenemos una problemática en la mesa. Muchas veces lo estamos ignorando y no la estamos viendo. El primer paso para llegar a un cambio, esa es mucho la pregunta. Porque yo veo mucho que nos estamos enfocando en qué es la problemática, qué son los asuntos que debemos de resolver. Estamos desgastando mucho enfoque en este tema. Lo más importante en este momento es el cómo logramos que transformamos esta realidad. ¿Cómo logramos que los gobiernos toman el liderazgo? Yo veo con la constelación de los sexenios estatales y nacionales que apenas empezaron, mucho potencial de tomar un liderazgo para dar soluciones a los problemas sociales y urbanos que estamos confrontando. ¿A qué me refiero? Necesitamos reconstruir la paz en nuestras ciudades. Necesitamos tener ciudades más seguras. Me acabo de nombrar el programa de ciudades más seguras de ONU Habitat, que está colaborando con el Ayuntamiento de Guadalajara para un prototipo del índice de ciudades más seguras que se va a presentar en 2 meses en Nueva York, en la Asamblea General de ONU Habitat. Necesitamos buscar soluciones y no coincido que podemos copiar y pegar otros ejemplos. Sí podemos aprender de otros ejemplos exitosos que vimos, pero yo confío mucho que el área metropolitana de Guadalajara, con el liderazgo de la coordinación metropolitana, con el liderazgo del Estado, puede tomar ahí como su propia solución, que puede ser por una parte el cambio del paradigma del desarrollo urbano que necesitamos, que incluye también la vivienda, pero por otra parte también necesitamos legislar
todos estos cambios que necesitamos para que no proceda lo mismo que estamos criticando y que voltemos la página al futuro. No desgastamos la energía a buscar culpables, ¿no? Analizamos la realidad y damos soluciones al futuro para un otro paradigma del desarrollo urbano. Estamos hablando de un área metropolitana, una zona conurbada que abarca 9 municipios. ¿No sientes, Ben, que uno de los errores fue tratar de buscar soluciones individuales a un problema que es común? A mí no me gusta tanto la palabra metropolitana, porque creo todavía es lo valioso que se logró con la coordinación intermunicipal. Esa es la palabra que me gusta más, que los municipios empiecen a entender que de manera conjunta van a tener más posibilidad y probabilidad de hacer un combate, por ejemplo, contra la delincuencia. Un delincuente no respeta los límites municipales. La policía municipal sí debe de respetarlos. Y todos estos temas, pues estamos en algo donde estamos construyendo algo que también se puede repetir en otras ciudades en México, en América Latina. Y esto es lo valioso, ¿no? Que damos soluciones. De acuerdo. Muy bien, Juan Antonio, el tema, déjame insistir en esta fórmula, el tema de entender el problema que es global y atenderlo entre todos y no en forma individual, ¿no? Así es, y ahí se ve desde la falta de respeto a la misma ciudad, cuando esa autonomía del 115 malentendida, donde le daba las facultades y la falta de madurez política a los actores para hacer un cambio de uso de suelo, para dar las posibilidades de generar esa presión del suelo donde no debería de ir. Y ahora, como dice Bren, en una coordinación intermunicipal, poder decir desde cuál es el vocacionamiento de cada uno de los municipios, hacia dónde va la ciudad, qué orden le vamos a dar. Ahorita comentar algo muy importante en materia de seguridad. Los delincuentes no tienen límites. Mucha gente podrá criticar la Agencia Metropolitana de Seguridad, que hacia allá vamos. Yo levanté la mano, Nosotros tenemos un desequilibrio en todo tipo. No, sabemos que la inseguridad no se combate solamente con patrullas ni con pistolas. Tiene que ver con tejido social. Pero ese tejido social lo tenemos que ahora sí que abrazar entre todos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Esas políticas públicas tienen que ir bien dirigidas de forma intermunicipal. Tengo que hacer una pausa. Regreso contigo para terminar la idea. Volvemos con este tema. Una de las consecuencias inmediatas de la falta de planeación y la corrupción galopante es permitir la proliferación de fraccionamientos en zonas de alto riesgo como en márgenes de ríos, sitios de inundaciones frecuentes o en lugares muy alejados de los servicios públicos. También provocó el aumento de la inseguridad al ser, por ejemplo, Tlajomulco el municipio líder en el país con fincas abandonadas, lo que ocasionó la presencia de pandillas, el crimen organizado y las fosas clandestinas. Los estragos del crecimiento urbano, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Juan Antonio González, presidente municipal de Tonalá, te interrumpí en tu intervención hace un momento, pero quisiera también preguntarte de una vez, ¿qué sigue? O sea, ya sabemos el problema, ya sabemos cómo es que llegamos ahí, pero ¿qué sigue hacia adelante? Ahorita nosotros cuando estamos ya en el registro de gobierno, un tema, te lo digo en lo personal, complejo, cuando me he desarrollado en la vida académica, empresarial y ahora llego a la vida política. Entonces se queda uno frío cuando ves la verdad, cuando tú eres crítico desde afuera, ahora tienes que tú empezar a afrontar un problema. Número uno es ser responsables en ordenar la casa en el sentido de sumarte a una propuesta metropolitana, a una propuesta de coordinación intermunicipal. Y nosotros, ¿qué continuamos a hacer? Yo les digo el caso de Tonalá, un municipio turístico por excelencia, pero donde el turista dura 2 horas y media de estancia. Y no 6 horas, como Tlaquepaque, que con una sola calle de Independencia genera esa situación de comercio, servicios, habitación, hotelería, y nosotros acá nos quedamos parados, ¿no? El tema que les comentaba, el tema de ser metropolitanos para unas cosas y para otras no. Nosotros estamos buscando en el ordenamiento territorial general las políticas públicas de paz para empezar a involucrar a los ciudadanos. ¿Qué sigue? Poner orden, no desbordarnos, cerrar
reservas urbanas para Tonalá. Es lamentable lo que nos pasó los últimos 30 años, que disfrazados algunos voraces inmobiliarios de acciones urbanísticas de objetivo social o urbanizaciones progresivas llevaron al caos a las ciudades, ¿no? Sí, tienen fraccionamientos monstruosos, Juan Antonio. Totalmente. Tenemos, por ejemplo, el caso de un fraccionamiento en la zona oriente de Avenida Matatlán de más de 500 hectáreas que quedó a la mitad, quedó inconcluso. Tenemos otro corredor, el corredor del Vado, un corredor muy importante al que le vamos a seguir apostando, que tiene un gran potencial, que lo divide la Barranca hacia el norte y lo divide hacia el sur la autopista a México, que también tiene un gran potencial, pero que ya no les convino a los señores, deshicieron un fideicomiso con el sistema operador de agua y lo dejaron a medias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya no abrir más reservas urbanas, tenemos que consolidar las que tenemos, buscar el transporte masivo, apostarle a equipamientos como el que hoy tenemos, que es el Q-Tonalá, un centro universitario, para mí el mejor de la universidad ahorita de la red, en donde ya va para allá el Hospital Civil del Oriente, un gran logro que tuvimos tanto la Universidad de Guadalajara, el gobierno del estado y el gobierno municipal, para apostarle esos equipamientos, consolidarnos. Esa es la meta que tenemos en estos próximos años. No quiero amarrar navajas, señor presidente, pero el tren eléctrico se quedó corto de haber llegado a Tonalá. Está en Tonalá solamente el patio de maniobras. Es lamentable, ahora que vino el presidente de la República, tuve la oportunidad de decirle, oiga, nomás nos tocó esto, y todavía nos deben el predial, porque ahí lo detectamos. Bueno, ahí lo platicamos. Entonces, exactamente. Entonces, bajo ese esquema, ya tenemos, pero es un gran pretexto para nosotros porque ya es la punta para llevarnos al tren eléctrico hacia el centro de Tonalá, poderlo bajar hacia el centro universitario de Tonalá, y estamos a 10 minutos del aeropuerto. Ya una persona que quiera venir de Zapopan al aeropuerto, si lo llevamos en algún momento, va a ser media hora. Entonces es parte de lo que estamos planteando, consolidar lo que tenemos y buscar esos grandes proyectos metropolitanos. De acuerdo. Ernesto Padilla, ¿qué hacer? Como atinadamente lo han dicho, ya sabemos y conocemos el problema. Aquí una de las grandes ventajas es que todos los actores principales a nivel Estado traemos y tenemos la voluntad, aparte de la instrucción, nosotros como funcionarios, de empezar a darle respuesta. Uno de los temas, ya lo comentaba yo, necesitamos legislar, ser muy exactos en la legislación de diversas formas. Yo hablaba del artículo 298, donde sí que cada acción, el Estado y los especialistas municipales, sí dictaminemos de manera correcta, haciendo caso a todos los dictámenes necesarios para que se pueda desarrollar ahí alguna acción de vivienda. Conocer también mediante una ley de ordenamiento territorial, como atinadamente dice el presidente municipal, donde pongamos orden a todo nuestro territorio. Jalisco, nosotros como Instituto Jalisciense tenemos dos escenarios. La zona metropolitana, comúnmente corrompida los últimos años, y lo que no es la zona metropolitana, donde el panorama es diferente. Ahí estamos actuando en conjunto con varios municipios, atendiendo lo intramunicipal. Estamos trabajando también para poder ayudar y legislar con la Junta de Coordinación Metropolitana, que recientemente se acaba de formar, y queremos ser parte de la legislación y que entendamos que los municipios efectivamente mal entendieron el artículo 115 y no observaban que una sola barda tenía un problema o les generaba un problema porque no teníamos la visión a largo plazo. Queremos una ley de ordenamiento territorial donde se contemple, por ejemplo, la ley de condominios. Hablaba Ver de 3.300 condominios que no los conocemos a ciencia cierta ni conocemos la vida interna de esos condominios. Tenemos que meternos a la sociedad de la que ya existe. El presidente municipal de Tonalá atinadamente dice, cerremos la puerta hasta que pongamos orden a la casa. Debemos poner orden, debemos conocer cuáles reservas territoriales tenemos y para qué las podemos aprovechar. El Instituto Jalisciense, hablamos del Estado, junto con los municipios, analizar cada uno de esos territorios, cuáles sí podemos poner a disposición de nuevos proyectos, pero proyectos con orden, y que la reserva territorial sea perfectamente entendida y que no sea una reserva mal entendida como mucho tiempo se ha manejado. Tenemos que hacer políticas públicas en favor del ciudadano, políticas públicas en favor de la vivienda. Eso es lo que tenemos que hacer, aceptar y ponerse los profesionales y la sociedad al frente de esta solución. Sí, bueno, en el caso del Instituto de la Vivienda de Jalisco como tal, con otro nombre y tú quieres, sí, también tiene su historia aparte, ¿no? De Así abusos es. En ese sentido, pero no nos daría el programa para terminar. Te prometo que en otra ocasión hablamos del tema, Ernesto. Que sea compromiso. Carlos Orozco Santillán, ¿dónde ves tú que se pueda esto empezar a cambiar el rumbo de esta historia terrible que ha tenido la zona metropolitana?
Bueno, primero, cumplir con la ley y poder acotar a lo que yo he escuchado bien calificado, el cártel de la vivienda. No podemos seguir permitiendo que los arados y que las zonas agrícolas que eran bastante notorias en Jalisco y en la área metropolitana se sigan convirtiendo en sembradíos de casas sin conectividad, sin transporte público, sin policía y sí convertidas incluso en fosas clandestinas. Oye, un ejemplo es Zapopan, ¿no? La carretera Colotlán. Por ejemplo, y tenemos muchos casos en Tlajomulco. Es decir, este problema embarga ya prácticamente a todas las áreas metropolitanas de nuestro país. Claro, de manera aleatoria, hacen crisis en unas, sabemos de aquel famoso fraccionamiento Aqua en Tlajomulco, donde encontraron diversas, y ahora en Zapopan, con 30 cuerpos encontrados en una sola colonia. Yo creo que debemos meter en cintura a todos los que fácilmente han construido donde había surcos y han vendido a muchos incautos que creyeron que iban a poder pagar con un salario de un trabajo incluso que perdieron y que terminaron abandonando las casas. Pero no porque queramos que continúen en esas casas, sino porque necesitamos que vuelvan a ser comunidad todos los ciudadanos. Por eso insisto en que debe ser de una manera integral los 3 niveles de gobierno. Ningún presidente municipal por sí solo lo va a lograr. Necesitamos la intervención del gobernador y del presidente de la República en todos los casos de todos los estados, porque quiero decirte que no somos el estado con mayor número de abandono de viviendas, y eso no es como para decir, está peor Nuevo León o está peor el Estado de México, que junto con Jalisco sumamos casi 5 millones de viviendas abandonadas, y sin embargo tenemos un déficit de vivienda en todo el país, que creo que es un tema puntual de esa degradación y de esa siniestralidad que presentan las ciudades. Yo creo entonces que el tejido social debe estar en manos de muchas disciplinas, porque un geógrafo como Bert Feinstein vino a traer efectivamente el dedo en la llaga que muchos jaliscienses, si bien lo intentamos, no teníamos esa posibilidad de ser reproducidos. Yo creo que estamos en lo correcto con esta coincidencia, y me congratula ver un presidente municipal y un funcionario público que son arquitectos. Y vemos y coincidimos en que el problema no es la arquitectura en sí, sino el tejido social y todo lo que demás que implica, economía, geógrafos y sobre todo los 3 niveles de gobierno. Muy bien, Bert, el tema del Instituto Metropolitano de Planeación, ¿tú crees que ese es el motor de donde tiene que venir todo este cambio? Aparte de las voluntades, por supuesto, de las autoridades. Es una herramienta que sirve como plataforma para hacer políticas urbanas, políticas públicas a escala intermunicipal, que lo metropolitano está entre el gobierno del Estado y los municipios correspondientes al área metropolitana. Es la plataforma para dar las soluciones. Y también debería de servir como una plataforma de intercambio y como de reflexión, a repensar la ciudad. ¿Cómo estamos y hasta dónde vamos? Yo insisto mucho en el discurso académico. Necesitamos estrategias transversales. Todavía seguimos en los ejes sectoriales donde estamos dando por una parte la infraestructura, estamos dando como incentivos a la vivienda, pero no lo estamos viendo como algo integral. Y por otra parte también necesitamos una nueva ética urbana, una ética territorial, que necesitamos construir. Lo más valioso de la coordinación metropolitana es esta visión a largo plazo, hasta dónde va la ciudad. Y en ese sentido también debemos de entender que debemos de repensar el diseño urbano. Yo insisto como académico que lo más valioso es que enseñamos a los alumnos a repensar. Yo soy geógrafo y me ha tocado trabajar mucho con arquitectos, y un día quiero ser arquitecto por el diseño y todo, pero no me salen tanto los dibujos. Pero si yo pido a un alumno, piensas como vivienda social, y el alumno me presenta de manera automática como las casas mínimas, con los valores mínimas y sin espacios públicos, áreas verdes, la ubicación,
Pues no estamos ahí en el primero, que los propios pensadores, hasta dónde va el desarrollo de la ciudad, estamos como enfocados en algo que ya tenemos muy comprobado que no nos funcionó. Y la otra parte también es cómo vamos a dar las soluciones. Si no tenemos diagnósticos actualizados, vimos como al inicio las cifras de 63,000 viviendas abandonadas en Tlajomulco. Yo desconfío mucho de las cifras que estamos escuchando a nivel federal, estatal y también a nivel local, porque están derivados de fuentes primarias que estoy reflexionando de manera crítica. Antes de tomar decisiones necesitamos un diagnóstico a escala metropolitana como prototipo de los 9 municipios. Estamos hablando que tenemos 780 fraccionamientos de interés social en el área metropolitana. A Tonalá, por ejemplo, tocan 10% de estos fraccionamientos. Y no solamente es tener cifras, necesitamos también escuchar a la gente. El trabajo que hicimos en Tlajomulco con el proyecto de gestión territorial social fue por una parte un trabajo de hacer un inventario de las viviendas, si están en uso, en desuso y sus condiciones, entre otras variables, pero también que consultamos a la gente con un trabajo empírico, estandarizado, enfocado en que damos voz a la gente. ¿Qué están criticando las personas que viven en los fraccionamientos en esos casos? Analizamos 33, donde están más de 14,000 viviendas en desuso, pero la gente está diciendo, pues, es la ubicación. La casa no es el problema. Es la ubicación y la ausencia de la infraestructura y de los servicios. Claro. Y eso necesitamos como repensar y dar soluciones a esta problemática. Muy bien, tengo que hacer una pausa, es la última. Regreso a las conclusiones del programa. El crecimiento desenfrenado registrado en la zona metropolitana es producto de un equivocado concepto de concentrar en la metrópoli servicios, industrias, comercio, universidades y la mayor parte de la oferta laboral en lugar de desconcentrar y crear polos de desarrollo regionales. Actualmente la zona conurbada de Guadalajara abarca los municipios de Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Tlajomulco, Ixtlahuacán del Río y la capital del estado. Especialistas estiman que para el 2030 tendría que extenderse a otros 5 municipios para albergar su crecimiento explosivo. Los estragos del crecimiento urbano, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Regularmente hacemos una conclusión del tema en todo lo que vimos y las propuestas que nuestros invitados puedan aportar al mismo. Comienzo contigo, Juan Antonio. Bueno, pues yo para concluir comento que nosotros el rumbo que vamos a tomar, incluso en coordinación metropolitana, es tener límites y coherencia en materia de territorio. El tema de la reconciliación social y generar estructuras de paz, reconciliarnos. La paz no nada más tiene que ver con el tema de seguridad, tiene que ver con la apropiación del espacio público. Lo estamos buscando, estamos haciéndolo, volver a ser coherentes en ese desarrollo que yo todavía recuerdo de niño, que salía uno a la esquina y convivía con los vecinos, nos reconocíamos como tal, había distintos usos y destinos que nos permitían tener una relación. El tema de apostarle a la voluntad política y económica, que sin ellas el desarrollo urbano pasa a ser un hobby, y el tema de tener datos y diagnósticos reales, como dice Brent. ¿Por qué? Tonalá todavía nos siguen diciendo que somos 536,000 habitantes cuando ya estamos pegándole al millón. Tiene que ver con un tema político y presupuestal, pero se trata de reconocer qué somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Increíble que a estas alturas del siglo XXI, por ejemplo, Juan Antonio, Tonalá tenga tantas colonias irregulares. Y una falta de conectividad importante. Tiene que ver con eso. La segunda fundación que se da de la Guadalajara en 1573 se da ahí y todavía no estamos conectados. Nos faltan vialidades perpendiculares a la Guadalajara o al periférico, como Pablo Valdés, Matatlán, Medrano y Gigantes, que son lógicas desde hace más de 30 años y seguimos desvinculados de la Guadalajara. De acuerdo. Y ya no hablemos del caso del tren, que eso es otra historia. Bueno, Ernesto Padilla, tus conclusiones. Gracias, Carlos. Definitivamente, conocer el problema, lo conocemos. Manifestar que de parte del gobierno del Estado no solo hay voluntad, hay convicción, hay decisión de que ataquemos el problema.
llamando a los profesionales y llamando a la sociedad, reconciliando a la sociedad como atinadamente lo han dicho, reconciliando y que nos reconozcamos unos a otros. Que el gobierno sea el que coadyuve a la solución a estos problemas. Nosotros, repito, tenemos la tarea metropolitana para trabajar con todos los municipios, legislando, coadyuvando en todo lo que sea necesario, atendiendo también a los demás municipios fuera del área metropolitana. Conocemos el problema, conocemos también las variantes de solución y estamos dispuestos y estamos convencidos. Esto no es una ordenanza, es una convicción del gobernador del estado de que trabajemos y actuemos en favor de. Si hay una orden de que paremos el desorden, que empecemos a ordenar y que caminemos con un orden, teniendo no solo la vivienda como el eje final, sino que también vayamos viendo en el ordenamiento territorial el uso del suelo adecuado para que lleguemos a una solución poco a poco y dentro de estos 6 años se vea algún resultado positivo. Ahora, ¿no se necesita también, es importantísimo incorporar al gobierno federal? Te lo pregunto porque la metrópoli o la intermunicipalidad puede funcionar, pero si desde el gobierno federal se provoca ruido vía Infonavit y esa ley, ¿qué hacer ahí? Qué bueno que tocas el tema del gobierno federal. Coincidentemente, estamos en estreno de un gobierno federal con una política totalmente diferente a la llevada en los últimos 18 años. Voy a tocar un tema que fue parte del desorden, que es el famoso subsidio federal. El subsidio federal, Jalisco se beneficiaba con algo así como 25,000. Ahora tenemos solamente 150 repartidos en 2 rubros, lo que es el afiliado y el no afiliado. Definitivamente el gobierno federal tiene que estar en la mesa de negociación para la solución a este problema. No estamos muy de acuerdo en la actual política donde califica a los estados de manera irregular. Jalisco queda en antepenúltimo lugar en la repartición de este tipo de beneficios. Jalisco tiene las mismas necesidades en Zapopan, la misma pobreza que en Chiapas. Entonces sí tenemos que llamar con trabajo, con un ordenamiento territorial, con las ideas de mejorar esto. Al gobierno federal tiene que ser actor importante desde las reservas territoriales y el ordenamiento territorial. Muy bien. Carlos Orozco, tus conclusiones. Yo estoy totalmente convencido de que el país debe de caminar todos juntos, y me refiero a los niveles de gobierno, tanto municipal como estatal como federal, y tomar lo mejor de las propuestas de todos los niveles. Si el presidente de la República está hablando de una lucha frontal contra la desigualdad, pues tomémosle la palabra, porque también el gobierno de Jalisco habla mucho de ordenar y hablamos mucho de meter en cintura las violaciones a la ley. Y una de las leyes que ha sido durante décadas violada es la Ley de Desarrollo Urbano, el Código Urbano, y donde quiera que se ven posibilidades de enriquecerse, creando casitas sin ningún servicio urbano, sin ninguna conectividad. Lo peor, sin banquetas como están el 60% de la población en el área metropolitana. El 60% no tiene banquetas. Cuando hablamos de que el peatón caminando es la principal manera de transportarse. Tenemos que hablar de manera integral, con geógrafos, arquitectos, ingenieros, economistas y en los 3 niveles de gobierno. De acuerdo. ¿Y quién convoca, tocayo? Yo creo que al mismo tiempo, como en los verdaderos equipos colectivos, al mismo tiempo los 3 niveles. Pero en este caso, si un presidente municipal que conoce del tema, por ejemplo, a quien conozco desde sus tiempos de estudiante, sería un convocante idóneo. Estamos hablando de que el presidente municipal que convoque a la federación y que convoque al gobierno del estado, claro que tiene autoridad moral y claro que va a tener apoyo, porque habemos académicos en todas las universidades privadas y públicas que sabemos del tema, porque hemos dedicado durante muchos años a estudiar el fenómeno de la degradación de nuestras ciudades. Así que tomémosle las palabras sabiendo que nosotros seguiremos haciendo academia. Caminemos juntos con ellos. Muy bien. Ver tus conclusiones. La premisa que yo veo, y no lo digo como académico, ya vivo como desde más de 6 años en Guadalajara y tengo mucho cariño a la ciudad, necesitamos como construir comunidad. Y a mí me encantan los barrios.
donde hay gente, donde los niños están jugando en la calle, donde la gente se están conociendo, donde los papás no se están preocupando porque saben que están jugando con sus amigos. Estamos perdiendo este valor. Es como algo que necesitamos aceptar. Y por segunda parte también necesitamos pensar hasta dónde queremos llegar. Necesitamos tomar en cuenta que nos toca a todos, al sector académico, a la iniciativa privada, a la comunidad, a la sociedad, a los gobiernos que deben de tomar la rectoría. Yo insisto mucho, los procesos se deben de institucionalizar entre los 3 niveles del gobierno. Debemos de blindar nuestras herramientas que estamos construyendo de manera eficaz, que están funcionando para el sistema, y la meta debería de ser que estamos construyendo un sistema urbano equilibrado y funcional. Y esto requiere un enfoque en lo urbanístico, los criterios urbanísticos, los criterios legislativos homologados entre los 3 niveles, enfocar en una sola idea hasta dónde van nuestras ciudades, y también necesitamos entender que necesitamos financiamiento. Yo critico mucho lo académico porque estamos hablando mucho, pero no estamos dando las soluciones. Un trabajo académico solamente es valioso si ya está comprobado la solución. ¿Qué necesitamos? El liderazgo de un gobierno local de manera conjunta con una entidad federativa en la República Mexicana para llegar con el gobierno federal ya con datos concretos que ya sabemos cómo van las ciudades, por ejemplo, en el caso de Jalisco, para tener un plan a largo plazo de financiamiento, porque a mí me gustaría proponer que enfocamos nuestras actividades o nuestras metas en las zonas de la vivienda social. No vamos a poder recuperar todo, pero necesitamos pensar en 2 estrategias. ¿Cómo recuperamos el tejido social y la funcionalidad de estas zonas de vivienda social? Y lo más importante es, ¿cómo logramos que no repetimos lo mismo? Que no repetimos otra vez vivienda, que es de manera distante de y todas las críticas que están teniendo la gente. ¿Cómo logramos un nuevo tipo de vivienda social? Y ahí me gusta mucho la palabra como convivencia, usos mixtos, pero no habitacional y servicios, no. El uso que estamos mezclando las clases sociales. Claro. Y esto es la meta que estamos teniendo como humanidad. Muy bien, muchas gracias, Bert. Tocayo, muchas gracias. Contrario, gracias. Ernesto, muchas gracias. Carlos, gracias. A tus órdenes. Juan Antonio, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, me quedo con 1 minuto para una reflexión final en torno a este tema, y va a ser con una anécdota a propósito de este cambio de Guadalajara, aquella Guadalajara del olor a tierra mojada, a la urbe en que se convirtió. En 1964, y como un síndrome de un equivocado orgullo, la Cámara de Comercio de Guadalajara entregó un premio al niño 1 millón. Se llamó Juan Francisco José. Juan en honor a Juan Gil Preciado, el gobernador, Francisco por Francisco Medina Asensio, el alcalde, y José por el cardenal José Garibi. Le dieron un premio solo por haberse convertido en el niño 1 millón. Con el paso de los años, ese niño 1 millón olvidó Guadalajara, se fue de bracero a Estados Unidos y regresó, y hoy sigue trabajando lo mismo que ha hecho toda la vida. Trabaja de cartero y recorre la gigantesca ciudad que un día lo premió. Hasta la próxima.